Comenzamos pues. Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver situaciones y fenómenos de la física. Sus maestros, el maestro Juan Camilo Padillo Hernández, el maestro Agustín Hernández Pérez, el maestro Ruperto Rojas González y su servidora Imelda Ortiz Márquez. Pasamos a los aprendizajes esperados. Lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión el día de hoy? Representaremos de manera tabular y algebraica diferentes situaciones y fenómenos de la física, para que recuerden sus clases de física de segundo grado. Ciencias físicas. ¿La física y las matemáticas tendrán alguna relación? ¿Ustedes qué opinan de esta pregunta? Sí, maestra. Bien. Así es, chicos. La física es una ciencia que requiere de las matemáticas para el análisis y representación de sus fenómenos. En este sentido, se utilizan los fenómenos de la física para ejemplificar su relación con las matemáticas en el manejo de las variables, fórmulas y relaciones entre los datos del fenómeno. Los fenómenos físicos son variados, dependiendo del origen que tengan. Algunos ejemplos de fenómenos son movimiento, calor, luz, magnetismo y sonido. Fenómeno físico, el movimiento. Aquí vamos a tener una situación, chicos, un pequeño ejercicio. La familia Hernández viaja a la ciudad de Monterrey, pero antes debe recoger a un familiar que vive en la Ciudad de México. Se sabe que ellos viven a 40 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, específicamente en la ciudad de Chalco, en el Estado de México. Ellos viajarán a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Primero se debe calcular la distancia recorrida durante su viaje a Monterrey, contestando las siguientes preguntas. Y estas preguntas las vamos a contestar conforme vayamos avanzando, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández a las 3 horas de haber iniciado su viaje? ¿Cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández durante las 8 horas desde que inició el recorrido? ¿Y cuánto tiempo transcurrió para que la familia Hernández llegara a Monterrey, Nuevo León? Vamos a comenzar. Consideremos los siguientes datos. Se plantea la siguiente expresión. Les aconsejo que anoten su formulita. Para eso quería la libreta y su lápiz o pluma con lo que gusten. Anoten la formulita porque nos va a servir para contestar las preguntas, ¿sí? Es Y igual a... Y es la distancia que se recorre. Igual a A, que es la velocidad, por X, que es el tiempo, más B, que es la posición inicial. Esa es nuestra formulita, ¿sí? Aquí tenemos la velocidad que es igual a 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Eso nos decía el problemita, que van a 90 kilómetros por hora. El tiempo es variable, depende de lo que recorran, ¿verdad? Y la posición inicial comenzaron en los 40 kilómetros. Y vamos aquí a contestar una preguntita. Tomando en cuenta que el punto de referencia es la Ciudad de México, se utiliza la expresión algebraica para registrar los datos en la siguiente tabla. Aquí tenemos otra vez nuestra formulita, ¿sí lo observan? ¿No están dormidos? Sí, maestra. Muy bien, Juan Pablo. Maestra. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla en tiempo en horas, que sería la X, nuestra formulita. Y igual a por X más B, y la distancia de kilómetros, que sería Y. ¿Sale? Aquí vamos a sustituir nuestros valores. Y es igual a ver, ¿se acuerdan qué era? Velocidad. La velocidad. ¿A cuánto iban? Ahí lo tienen. A 90 kilómetros. kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. En el punto cero, pues tenemos 0, ¿verdad? Por hora. Más 40 kilómetros.
¿A qué se refiere el 40? Posición inicial. Ok, muy bien. Igual a 0 más 40 kilómetros, ¿verdad? Ahí ya sustituimos nuestros valores, realizamos nuestra operación, que sería 90 por 0. ¿Cuánto nos da? 0. Más 40. 40. Así es. Nuestra distancia en kilómetros del punto 0 serían 40 kilómetros, ¿verdad? Ahí no tienen mucho pierde. Lo pueden hacer Para mentalmente, el- jóvenes, perdón, maestra. Sí, gracias, maestra. Está fácil, ¿verdad? Para que lo hagan mental. Sí, ¿cuáles serían los El siguientes? tiempo, sí. ¿Cuánto quedaría en tiempo, en horas para cuando van en una hora? Cuando avanzan una hora, perdón. ¿Cómo quedaría, chicos? O pueden hacer mental, como les dijo el maestro Ruperto, o lo pueden plantear en su libreta. ¿No quedaría así 100. como y es igual a 90 kilómetros por hora por una hora más 40 igual a ver, espérame. Más bien. Multiplicamos 90 por 1, ¿verdad? Más 40 son 130, ¿no? Así es, Juan Pablo. ¿Qué grupo eres, Juan Pablo? Tercero A vespertino. Ok. El siguiente, cuando vamos en la hora 2, ¿cuánto 170. nos daría la distancia en kilómetros? Aquí ya no lo puso el maestro Ruperto. Si se fijan, nada más sustituimos 90 kilómetros por 2 horas más 40 kilómetros es igual a 90 por 2, 180 kilómetros más 40 kilómetros nos dan igual a 220 kilómetros, ¿verdad? Pero aquí viene otra pregunta. Para la hora 3 nos darían 310 kilómetros, ¿verdad? ¿Tienen dudas en cómo sustituir la fórmula, chicos, en esta situación, en esta tablita? No. No. No, maestra. Entonces vamos con la hora 4 a sustituirla, que sería y igual a 90 kilómetros por hora. Se va a multiplicar por ¿cuánto? Por Por 4. 4. 4. Entonces, ¿cuánto nos daría ahí? 360. 360 más 40 kilómetros, ¿verdad? Nos daría un igual a 40 kilómetros en la distancia de kilómetros recorrido. Para el número 5, 90 kilómetros por hora por 5 horas más 40, ¿cuánto nos da? 400. 490. A ver, chécale. Sí, maestro, son 490, pero ya sumándole los Sumándole 40. así es, sumándole los 40 kilómetros, ¿verdad? Para la hora 6, ¿cuánto nos da? 580. Tienen la calculadora, niños. Nomás Está se le bien. suma 90, maestra. Muy bien, te felicito. A ver, ¿y en la hora 7? 630. 670. Muy bien. Aquí no lo tenemos, pero ¿cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández a las 3 horas de haber iniciado su viaje? Ya tenemos aquí la respuesta. ¿Quién me contesta? 220. 220. Muy bien. ¿Quién me contestó? No vi. 3 horas. Yo. 3 horas. A las 3 310. horas. Sí, perdón, 310. Hasta yo vi mal, maestro, perdón. La pregunta número 2. ¿Cuántos kilómetros avanzó la familia Hernández a las 8 horas de haber iniciado su viaje? ¿Quién la tiene, chicos? Sustituimos valores otra vez. 660, 760. ¿Cuánto? 780, ¿no? A ver, háganla otra vez para que... 760, ¿no? Ok. Bueno.
Continuamos, chicos. Maestro Agustín, si gusta, continúe. Sí, maestra, gracias. Bien, tercer pregunta dice, ¿y cuánto tiempo transcurrió para que la familia Hernández llegara a Monterrey, Nuevo León? Dice, si se sabe que desde la Ciudad de México a Monterrey son aproximadamente 900 kilómetros, ¿cómo se determina el tiempo que tardaron en llegar? Sustituye los valores que conocemos en la expresión algebraica. Ahí tienen la expresión algebraica, jóvenes, y igual a A por X más B, donde ya sabemos qué representa cada una de las variables. Entonces aquí la sustitución, jóvenes, como ya conocemos lo que van a recorrer en distancia, ¿sí? Está representado por la letra Y, se sustituye, fíjense ahí en la fórmula, en vez de la Y se pone 900 kilómetros, igual, y la A, acuérdense que es la velocidad, entonces llevamos una velocidad constante de 90 kilómetros por hora, y luego por el tiempo, que es lo que me están preguntando en esta parte, por X, más 40, ¿qué representa el 40? Pues el punto de partida, ¿verdad? La posición inicial. Entonces ya tenemos aquí la sustitución, jóvenes. ¿Qué debemos hacer? Acuérdense, es una ecuación. Tenemos que despejar la letra X, pero ¿qué debemos ir haciendo? A ver, aquí ya nos está ayudando el maestro Ruperto. Vean, ¿qué ven de nuevo ahí en esa siguiente expresión? Que el 40 está restado. Ok, vamos a restar el 40 en ambos miembros de la igualdad, ¿verdad? Para eliminarlo. Entonces, va a quedar en el primer miembro 900 kilómetros menos 40 kilómetros y en el segundo miembro queda exactamente igual, nada más también vamos a restar 40 kilómetros. De esta manera, hacemos la resta en el primer miembro y me va a quedar 860 kilómetros y en el segundo miembro pues desaparece los 40 kilómetros, ¿verdad? Ahora fíjense, ¿qué paso sigue, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con ese 90 que tenemos ahí en el segundo miembro? Fíjense, el 90 se multiplica con la X, está multiplicando ahí en esa posición donde está. Si está multiplicando, ¿cómo lo traslado al primer miembro? Dividiendo. Exactamente, pasa dividiendo, jóvenes. Ahí está, 860 kilómetros entre 90 kilómetros por hora igual a X. Ahí si se fijan, pues vamos a eliminar los kilómetros con los kilómetros y me va a quedar las unidades en hora y vamos a hacer la división. Hagan su división, jóvenes, y traen ahí su calculadora en forma manual. Para simplificarla pueden eliminar el 0 de arriba con el 0 de abajo también y les queda más sencilla, 86 entre 9. Tabla del 9. Pueden darme una aproximación, jóvenes. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 86? 9.5. Correcto. Correcto, muy bien, miren, ahí se eliminan los kilómetros, se hace la división y ahí tenemos. El tiempo, pues, que vamos a emplear son 9.55 horas, ¿verdad? Y esto corresponde a 9 horas y 30 minutos aproximadamente. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Algo que quieran preguntar, jóvenes, acerca de esta ecuación, cómo se hicieron los despejes, o se entiende bien? ¿Todo en orden? No, espérame, profe. Sí, sí. Al 900 le restaron 40 porque es el punto donde iniciaron, ¿no? Los 40 kilómetros. Así es. Para poder despejar la letra X, Mireya, acuérdate que tenemos que ir dejando solita a la incógnita. Y en el segundo miembro, cuando iniciamos con la ecuación, tenemos 90 por X más 40. Entonces, ese 40 se está sumando en el segundo miembro. Y si está sumando, lo debo de pasar al segundo miembro restando.
¿verdad? Aquí están utilizando la ley de la balanza, lo restan en ambos miembros, ¿verdad? Entonces, por eso se está restando, Mireya. 900 menos 40 quedan 860. Y en el segundo miembro, 40 menos 40, pues desaparece, ¿verdad? Es por eso que en el segundo miembro nada más quedó 90 por X. No sé si más o menos quedó entendido por qué se resta. Sí, sí, ya entendí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a continuar, profe. Bien, jóvenes, entonces, fenómeno físico, el movimiento. ¿Cómo sería su gráfica? ¿Recuerdan la ecuación que representaba nuestro problema? ¿De qué forma era? ¿Lineal, cuadrática? ¿Se acuerdan que ya hemos visto eso? Fíjense, aquí está. Y igual a AX más B. ¿Sí? ¿Qué forma tendrá en su gráfica? A ver, ¿algún voluntario, jóvenes? Lineal. Lineal. ¿Alguien más? Ahí está, miren. Correcto, Yesua. Es una línea recta, jóvenes. La pregunta es, ¿aquí hay proporcionalidad directa? Que también ya lo hemos visto. Sí, sí, ahí. Sí, ¿Pasa por el origen esa línea recta? Sí. No, fíjense, está un poquito más arriba del origen. El origen es el punto 00 y acuérdense que inicia de 40. Entonces no pasa por el origen. Por lo tanto, no hay proporcionalidad directa en este problema. Pero su representación sí es una línea recta. ¿Sale? Dice, debido a que en el desplazamiento del automóvil la velocidad es constante, la representación gráfica es una línea recta. En el eje horizontal se representa el tiempo en horas y en el vertical la distancia en kilómetros. Muy bien, aquí tenemos pues su representación gráfica. Vamos a pasar al siguiente. Fenómeno físico, caída libre. Dice, ¿a qué altura se encontrará volando un avión si una piedra que cae de este tarda en llegar al suelo 20 segundos? Muy bien, aquí tenemos la representación. Aquí está el avión, dejan caer una piedra. Dice, para resolver esta situación se emplea un modelo matemático de la física. Cuerpos en caída libre, ¿verdad? Se le nombra esto. Y aquí tenemos la fórmula para resolver este tipo de problemas. Y es igual a A por X al cuadrado entre 2, donde Y representa la distancia recorrida. En este caso es la incógnita que me están preguntando. A representa la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y X el tiempo empleado, ¿verdad? Al igual que el reto anterior, primero llenemos una tabla utilizando la expresión algebraica. Adelante, maestro Camilo. Entonces vamos a ir calculando la distancia que va recorriendo a los diferentes tiempos. ¿Quién recuerda cuánto tardó la piedra en caer? 20 segundos. 20 segundos, pero vamos a ver en el primer segundo cuánto ha recorrido esa piedra. Entonces, en mi formulita Y igual a A por X al cuadrado, entre 2 voy a sustituir el 1, pues la X me representa 1. La A es, la fuerza de gravedad que ya es constante, es 9.81. Entonces, nada más sustituyo ahí 9.81 por 1 al cuadrado dividido entre 2. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 2. ¿Cómo? 1 al 1, cuadrado. 1, ¿Cuánto? 1. Es 1 por 1, ¿no? Y 1 por 1 es igual a 1. Entonces, acuérdense que en la jerarquía de operaciones me dice que debo de hacer primero esa potencia, 1 al cuadrado. Me da 1. 1 cuando lo multiplique por 9.81, ¿cuánto es 1 por 9.81? 9.81.
Y cuando lo divide entre 2, pues ahí está la respuesta que me da, 4.91, ¿sí? Quiere decir que en el primer segundo ha avanzado ¿cuántos metros? 4.91. Vamos a hacer lo mismo con al segundo, a los 2 segundos, ¿cuánto ha avanzado? Sustituimos igual en nuestra fórmula, pero ¿cuál es el valor que va a ir cambiando? El 1 al cuadrado va a ser 2 al cuadrado. El 1 al cuadrado, que sería nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces me va a quedar la fórmula y igual a 9.81 por 2 al cuadrado dividido entre 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado ahora? 4. 4. Lo tendré que multiplicar por 9.81, lo que me da de esa multiplicación dividir, y eso me da el resultado, de ahí es donde sale 19.62. ¿Sí está claro cómo se obtiene el 19.62? Sí. Sí. Vamos ahora con un tiempo de 3 segundos. A los 3 segundos, ¿cuánto ha recorrido? Pues voy a hacer la misma sustitución, y igual a 9.81, y ahora en vez de 2, pues va a ser el tiempo 3 al cuadrado dividido entre 2. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9. Y 9 por 1.81, a ver los que traen calculadora ahí rápido. 9 por 9.81. 88.29. Dividido entre 2. $44.14. Ah, pues eso es lo que debe de aparecer ahí. Miren, 44.15 redondeado. Creo que da más decimales ahí, por eso lo redondean a 2 decimales, ¿sí? Y hacemos lo mismo con a los 4 segundos. Nada más es ir sustituyendo en la fórmula. Pues lógicamente el valor que va a cambiar ahora es el 3. Ahora va a ser 4. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. 16 por 9.81. Entre 156.96. Dividido entre 2. 78.48. 78.48. Eso es lo que tendrá que aparecer, 78.48. A ver, ¿quién calcula primero la del 5? Ya toda completa. ¿Cuánto debe de ir en la distancia recorrida a los 5? $24.525. Creo que no, debe de dar más de 78 para los 5. A ver, háganlo bien. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. 122.625. A ver si es cierto. Ahí está, 122.63, ¿verdad? Y así pues podríamos calcular todos, pero recuerden, ¿cuánto duró la piedra en caer? 20 segundos. 20 segundos. Y entonces, ¿a qué altura se encontrará volando un avión si una piedra cae de este y tarda en llegar al suelo 20 segundos? Pues vamos a aplicar la misma formulita, pero pues el valor que vamos a sustituir, pues lógicamente es 20. A ver, ¿quién es el primero que contesta esa pregunta? Inténtenla. Ahí ya nos pone la sustitución el profe Ruperto. Tengan cuidado, 20 al cuadrado. ¿Cómo hacemos 20 al cuadrado? 20 por 20. Ah, muy bien, Brian, 20 por 20. ¿Cuánto crees que sean 20 por 20 mentalmente? 400. 400. Ahora 400 lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Profe, da 9.8. Ya lo dividieron entre 2. 1962. ¿Cuánto? Profe, yo ya lo tengo. Mireya, ¿cuánto? 1962. 1900. 1962. 1962. Ahí tenemos la sustitución, lo que les va dando, y efectivamente, a la distancia que se encuentra a la altura ese avión es a 1962 metros. Eso ya contesta nuestra pregunta al problema, ¿sí es cierto? Sí. Sí.
Pero dice que esto también lo puedo llevar a una gráfica. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica. Pregunta, a los 0 segundos, ¿cuánta distancia habrá recorrido la piedra? Si han transcurrido 0 segundos, 0, ¿verdad? Suena lógico, pero eso es bien importante, Yeshua. Qué bueno que lo mencionan. ¿Por qué crees que sea bien importante? ¿De dónde va a partir nuestra gráfica? Del cero. ¿no? Del 0,0. Esta sí va a partir del origen, porque a los 0 segundos la piedra no ha recorrido nada, ¿verdad? Y los valores que fuimos sacando, pues los vamos a ir sustituyendo en la gráfica. Al primer segundo, pues lo que avanzó en base a lo que fuimos llenando la tablita. El eje de las X, si ustedes se fijan, es el tiempo en segundos. Y el eje de las Y, ¿qué dice? En metros. En metros, la distancia recorrida en metros, efectivamente. Entonces son los datos que yo tengo en la tablita que fui llenando, ¿sí es cierto? Yo la llené hasta el 5, ¿sí lo recuerdan que la llenamos hasta el 5? Sí. Sí. Podemos llenarla si quieren hasta el 10 y ir visualizando eso en un plano cartesiano y en esto, pues, irlo graficando. Si ustedes se fijan, aquí la gráfica no es una línea recta, ¿verdad que no? No. Es una línea ¿Por qué curva. creen? Vean la función, ahí nos la puso el profe Ruperto, a y igual a x al cuadrado entre 2. Si ustedes recuerdan la anterior, la formulita decía y igual a x más b. ¿Qué diferencia en la función o en la fórmula hay entre este problema de caída libre y el anterior? Ahí casi se lo señaló el profe Ruperto. Que una está potenciada, bueno, que no está elevada. Efectivamente, ahí yo encuentro una respuesta. Una está potenciada al cuadrado y la otra precisamente se llaman funciones lineales. La anterior se llaman funciones lineales porque su gráfica nos da una línea recta. Y cuando yo tenga una función que está elevada al cuadrado, nomás de verla, cuando ya esté elevada al cuadrado, ¿cómo creen que nos va a dar su gráfica, perdón? Curva. Siempre nos va a dar una curva. Bien contestado, Brian. Puede ser una parábola, puede ser un círculo, puede ser una hipérbola, pero nos va a dar una línea curva. En este caso, este tipo de gráfica que nos da se llama parábola. Ahí está, ahí lo dice en el recuadro de color verde. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No. Chavos. Creo que es el tiempo. Ahí el profe les va a presentar el reto del día de hoy. Dice, en tu cuaderno, un autobús se desplaza a una velocidad constante. En la siguiente tabla se registran algunas distancias correspondientes tiempos. Calcula los valores faltantes de la tabla y elabora una gráfica que represente la relación en el tiempo X y la distancia Y de esta situación, ¿sí? Y luego tienes que hacer la gráfica. El que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día tendrá que tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar su enfermedad. ¿Sí? Y ese lo dijo Jorge Vergara. ¿Sí saben quién fue ese señor? No.